Bienvenidos a la Plaza de Bolívar de la ciudad de Barinas en el estado de Barinas, un lugar de Venezuela lleno de llanuras, ríos y montañas. En esta tierra, casualmente es donde nació Hugo Chávez, pero aparte de eso, alrededor de esta plaza también hay otras curiosidades. Por ejemplo, uno de los edificios emblemáticos de la Plaza de Bolívar aquí en Barinas es este lindo edificio blanco que tengo por detrás. En aquella época de la colonia española, esto era una cárcel para meter aquí a los que estuvieran en contra de la corona, aquellos revolucionarios del momento que hoy en día se llaman próceres de la patria, a los cuales metían aquí temporalmente cuando sus voces gritaban algún tipo de revolución. Y a muchos de los presos que tenían en esta cárcel les cortaban las cabezas y las exhibían aquí, para que la gente alrededor tuviera miedo y nadie hablara de libertad en esa época. Pero dentro de esta cárcel, hoy en día todavía se esconde un pequeño secreto que nos cuenta la leyenda. Oiga, vea qué linda la cárcel, ¿no? O sea, es una cárcel todo, pero está justo construida todavía con ese estilo colonial. Está muy bonita, vamos a entrar. Porque resulta que dentro de esta cárcel hubo un prócer de la patria. Fue un general llamado José Antonio Páez. Hasta que un día el señor José Antonio Páez dijo: me aburrí de estar encerrado, me aburrí de que me quiten la libertad. José Antonio Páez logra escaparse, se prepara por fuera, se arma y vuelve a este lugar para liberar a más de 115 personas. Y la forma de hacerlo fue pegándole este primer machetazo a la puerta principal. Logró liberar a sus hermanos y por eso a este machetazo se le conoce como la furia de la libertad, porque hay que estar bien furioso para pegarle un machetazo hacia una puerta de estas, ¿no? Su huella quedó aquí para siempre. Para hacer una cárcel está muy bonita, ¿no? Bastante colonial, bastante cuidadita, ya estamos dentro. La conservan impecable, está perfecta, en perfecto estado y está haciendo un calor de los 1000 demonios. Yo no imagino en esa época cómo sería estar preso en un lugar así. Esto es un horno. Hola, chiquitín. Qué cosa más bella, carajo, corazón mío. Hola, bebé. Quiere decir que dentro de esa casa debe haber más de un gatico así, como tú, flaquito y cochinito. Está sucio, pero bello. La vida se pone más fácil con el tiempo, amigo mío. Dale una oportunidad. Aquí también tenemos esta linda y simpática catedral color curuba llamada Nuestra Señora del Pilar de Zaragoza, así como la ciudad de Zaragoza en España. Y enfrente de la catedral, la Plaza de Bolívar. No puede faltar una Plaza de Bolívar en todo pueblo latinoamericano. Esta siendo la segunda Plaza de Bolívar más grande de todo el país. Continuando con este recorrido, tenemos aquí en este muro una imagen de Simón Bolívar. Por supuesto que sí, en un colegio que es un colegio del estado, es un colegio estatal que ha estado aquí toda la vida y se dice que fue uno de los primeros colegios mixtos del país. En este colegio estaban los niños de un lado y las niñas de otro. Después dijeron: dejemos la bobada, rompamos el muro, que viva la unión, convirtiéndose este colegio en el primer colegio mixto del país, o por lo menos eso me han dicho por ahí. En los alrededores de la Plaza de Bolívar está la Casa Antigua del Marqués, hoy conocida como la Casa del Alba o la Casa Popular de la Cultura, uno de los más importantes e históricos edificios de Barinas. Allá tenemos un gran escudo que dice Barinas. Pues resulta que el ALBA es la Alianza Bolivariana de los Pueblos, a la cual pertenece Cuba, Venezuela, Nicaragua y Bolivia. Y Hugo Chávez, cuando estaba vivo, dijo que este edificio será la sede principal, la Casa del Alba, la casa donde todos estos países vendrían a reunirse, un lugar donde se le invertiría a la cultura, a la literatura y al arte de los pueblos de izquierda de América Latina. Tal vez el edificio más de izquierda que podamos visitar aquí en Barinas. ¿Quién sabe qué otro tipo de temas y reuniones se trataban detrás de estas paredes? Cuando Hugo Chávez, Fidel Castro estaban todavía vivos, venían aquí a debatir temas de revolución. Vamos a conocer por dentro. Así luce por dentro la Casa del Alba, la casa del espíritu revolucionario de izquierda de América Latina, nada más y nada menos. Imagínense en estos pasillos y en esta plazoleta aquí, alrededor de esta fuente que en ese entonces tal vez le salía agua. Imagínense a Fidel Castro todavía vivo, reunido aquí con Hugo Chávez, ambos hablando de temas de revolución, planificando nuevas estrategias para que más países de América Latina se unieran al ALBA. Un lugar al que seguramente también habrán invitado a nuestro presidente de Colombia, Gustavo Petro. ¿Cuántas veces has venido por aquí, Gustavo? ¿Qué no nos cuentas? Es muy posible. Tal vez sí. Tal vez no, pero este no es el único misterio que se esconde en este pueblo. Ni este es su único felino, sino que también tenemos el templo masónico del lugar. De estos yo ya había conocido en Canadá, pero aquí, en el pueblo, aquí en la Plaza Simón Bolívar, en la mitad de todo, tan grande e imponente. Y aún activo, porque me cuentan los vecinos de por aquí que funciona todavía. Miren la gran puerta. Está bien cuidado, bien protegido, con toda la simbología masónica. Lo que hay que hacer es dar más sin decir lo que se ha dado. Me gusta esa frase. El respeto al derecho ajeno es la paz. Una frase que nuestros políticos deberían leer más seguido. Y enfrente del pueblo masónico esta linda calle
que decoran en Navidad, me imagino, por los arcos que hay alrededor, que nos lleva de vuelta a la Plaza de Bolívar. Y de vuelta aquí, con el mismísimo Simón Bolívar a mis espaldas, comienza este extraordinario recorrido por una tierra muy hermana a nuestras tierras colombianas, ya que compartimos comida, cultura, música, mitos y leyendas muy similares a las de Colombia, en lo que se considera las llanuras venezolanas. Con su permiso, Simón Bolívar, vengo a explorar esta tierra. Sean bienvenidos. Corazón, cierra las puertas y abraza tu sentimiento. No des entrada el dolor, ni rienda suelta al recuerdo. No llores, corazón. La vida de los pueblos, la gente ahí tranquila en pareja, salen a dar la vueltica al parque. No se ve mucha gente alrededor. Allá hay otra parejita de dos chicas amigas. Se escuchan muchos pajaritos. Saliendo de la Plaza de Bolívar hice una parada técnica en un lugar que se llama Chicha Félix. Al parecer, un popular sitio en Venezuela donde venden esta majestuosa bebida llamada la chicha. La chicha es una bebida que se hace con arroz, se le puede echar canela y leche condensada. Queda bastante dulce, pero es muy buena. Y con esa chicha bastante dulce y muy buena aquí en La Panza, estamos en las carreteras, ¿no? Ya a las afueras de la plaza principal del centro de la ciudad de Barinas. Este punto exacto son como unos 45 minutos saliendo de la ciudad, llano adentro. Y hemos venido hasta aquí para conocer un poco de la vida de los llanos venezolanos. En esta casetica nos hemos detenido para entrar por esta puerta en lo que será mi hogar de esta noche. Ya son las 5:30, casi 6 de la tarde. Estos son los últimos rayos de sol que tenemos. Saliendo de la carretera, entramos por ahí a un lugar que les quiero mostrar. Así lucen las fincas a la llanera en Venezuela. Cabe aclarar que hay varios tipos de vida a la llanera en Venezuela. Este es tan solo un estilo de vida que vamos a explorar, donde nos recibe este amable caballero de cresta roja que está muy tímido y se me esconde por detrás de la palmera. Pasó, amigo, pero ¿para dónde va? Compañeros, muy buenos días, tardes. Creo que mañana vamos a tener una experiencia muy cercana a ustedes y yo, porque es que la vida en los llanos es distinta a la vida en otras regiones del país. Es un estilo de vida bastante conectado con la naturaleza, una gastronomía única, como por ejemplo todo lo que comimos en este restaurante de la ciudad antes de llegar a la finca. En este lugar tuvimos un sabor de boca de la gastronomía a la llanera venezolana, carnes cocinadas al carbón y esta increíblemente grande cachapa, que en Colombia las conocemos como arepa choclo, pero aquí se les dice cachapas, un lugar que nos abre la puerta al mundo gastronómico de esta región de Venezuela. Y si seguimos por aquí, después de dejar a los caballos, vamos a encontrar la casa principal, donde vive la familia dueña de este increíble lugar. Miren nomás la entrada de este sitio. Una locura pensar que hay gente que vive aquí, en esta paz, rodeados de esta naturaleza. Personas que se dedican a la vida del campo, pero también a la vida del turismo. Esta es una de las caras que vamos a ver en los llanos venezolanos, pero no la única. Muy buenas tardes, su merced lindo, su merced bello. Muchas gracias por la invitación a su morada, caballero. Qué espléndida figura tienes. Muéstrame esa carita. ¿Cómo fue que hizo? La trampa en la panza felina. Yo ya me las conozco. Eres una gatica. Ya has tenido bebés. Ya me la pillé. Por allá entramos. Miren esta belleza de casa, ¿no? Aquí vive la familia como tal. Tienen cuadros exteriores en las paredes, que si llueve no pasa nada. Y tienen toda esta estructura en madera, con piedra y concreto. Muchas flores, muchos jardines y por dentro esto es una locura. ¿Es el nene? ¿Este es el papá de las crías? Hola, ¿qué dice la familia? Dios, esto es lo más bello. El papá vino a mirar qué es lo que viene a hacer este colombiano con mis bebés, a vigilar. Míreme esto. Esto es vida. Esta es la razón de mi existir. Esta es la entrada, el acceso a la parte principal de la casa. Y quiero que estén preparados. Ustedes pueden creer que hay gente que vive así, que esta es la antesala de su casa, que aquí hay otra salita también aparte y que este larguísimo comedor es el que recibe a las visitas, donde en la mayoría de los días y de los tiempos es ocupado por la familia que vive aquí. Es increíblemente lindo este lugar, que conserva mucho de la arquitectura típica de la región, pero bastante modernizada al mismo tiempo, ¿no? Y aquí tenemos una tercera sala con unos baños allá, un comedor. Miren los techos,
un ambiente bastante fresco, un ambiente bastante acogedor. Al lado y lado de los comedores están las habitaciones de la gente que vive aquí. Los dueños de esta finca son una familia de tradición de aquí del pueblo, de la ciudad de Barinas, ¿no? Inclusive los huesitos de los abuelos y antepasados de ellos están en la catedral de Nuestra Señora del Pilar que vimos anteriormente. Una familia de tradición, de generación en generación en generación, que han trabajado esta tierra para entregarnos este pequeño paraíso sobre la tierra que podemos ver hoy. En la época más dura de la crisis venezolana, inclusive estos pequeños rincones del país se vieron afectados. A esta familia que tiene esta gran finca, que no es una finca sino un hato porque es gigante, tiene yo no sé cuántas hectáreas este lugar. Inclusive a los dueños de esto les tocó salir del país en algún momento dado, hasta que años más tarde decidieron finalmente volver a casa para reparar la finca que estaba completamente abandonada. Después de mucho tiempo de estar viendo en el exterior, ellos deciden regresar aquí, y al ver el estado de abandono en el que estaba su finca, se le rompió el corazón a los miembros de la familia y decidieron meterle la mano, meterle cariño, meterle inversión y volverla a construir. Y si no me creen, podemos preguntarle a Firulais, hermano. Dice Firulais, lo estábamos buscando durante todo el video. Por fin apareciste en esta saga de Venezuela desde que vine a este país yo buscándote, mi amor. Qué lindo, perro. Yo lo sé. ¿A quién quiero más? ¿Si a ti o a los gatos? Y de verdad que les quedó bastante bonito el lugar. Eso de aquí es mi habitación, donde ustedes también, si quisieran venir, se pueden hospedar. Solo seguir la cuenta de Hato Cristero, escribirles y ahí les dan toda la información. Venga, les muestro cómo es mi habitación por dentro. Esta es la habitación del lugar, una habitación muy tradicional en cuanto a su arquitectura, ¿no? Y con un lindo sistema de aire acondicionado, porque hace un gran calor en esta región de Venezuela. Tenemos aquí un lindo espejo con unas lindas florecillas y un lindo caballo con un señor arriba montado. Una habitación como para 1, 2, 3, 4 personas, con todas las comodidades para estar bien dentro de la llanura. Por aquí creo que tenemos nada más y nada menos un lindo valle, un lindo trono con todos los acabados. Miren los detalles, los espejos con todo este marco así en madera, bien rústico, todo en madera. El cuadro con este lindo French Poodle que nos mira desde allá. El trono con una delicada flor dentro de él y la ducha, en la cual tomaremos un refrescante baño y nos vamos a dormir instantáneamente. Mañana nos espera un día larguísimo. Corazón, cierra las puertas y abraza tu sentimiento. No des entrada el dolor. Esta es una finca de 500 hectáreas, pero a pesar de que es muy grande, es simplemente un pedazo de lo que era la gran finca hace un par de generaciones atrás. Los primeros miembros de esta familia, cuando llegaron a Venezuela, comenzaron a comprar pedazos y pedazos y pedazos, teniendo alrededor de 65,000 hectáreas de tierra aquí en los llanos venezolanos. Pero a medida que se iban repartiendo las herencias, cada miembro de la familia iba cogiendo un pedacito aquí, un pedacito aquí, un pedacito allá, haciendo que hoy en día quede esta, por ejemplo, de 550 hectáreas creo que tiene más o menos. Y el trabajo de tener una finca tan grande es toda una logística, no solo para mantenerla viva, no solo los retos naturales, los retos con los animales, los retos con la tierra, sino los retos políticos. Don Humberto, esta es su finca, muchas gracias por recibirnos aquí. ¿Qué vamos a hacer con los caballos? Bueno, ahorita nos vamos a ir a revisar el ganado. Vamos a hacer un recorrido por la finca, vamos a ver qué condiciones está hoy, si hay algo anormal, si hay alguna vaca recién parida, si hay un animal sano. Ese es el que me tocó a mí. Hola, amigo. Nos vamos de paseo, tranquilo. Soy yo el que va a estar encima suyo. Vamos a estar los dos como avatar, conectados por un tiempo. Ya mi caballo decidió que nos fuimos de paseo. No sé para dónde. ¿Él sabe para dónde va? Allá, vamos para otro lado. Él decide, ¿no? Él dice, me voy por aquí, me voy por allá. Rutina de los llanos. Un día normal. Deseenme suerte porque nos fuimos. Y los caballos son un papel fundamental porque es gracias a ellos que podemos vigilar la tierra y cuidar que todo esté bien alrededor. Cambia la vegetación, ya estamos en un lugar de pasto largo. Eso quiere decir que nos estamos acercando en donde tenemos el primer grupo de vacas. Y tener vacas es otra logística también. Eso no es tener tierra y vacas con pasto y ya. Todo es cuestión de logística. Hola, niños. Están aquí los adolescentes de la familia. Estamos en el campo de los becerros. Yo nunca había estado tan cerca de esta belleza de animalito. Mire esos becerritos, estas vaquitas bebés, vaquitas adolescentes, libres en su césped. Todos los animalitos aquí cumplen una función. Cuando usted compra una vaca y tiene 100, 200, 500, 1000 vacas, no es solo para sacarle leche y para vender la leche. Lo que es más productivo es que la vaca tenga crías, y estas son las crías de la misma. No solo porque la cabeza de una de ellas recupera la inversión o se puede venderlas, sea así chiquitas o más grandecitas, sino que ellas son las primeras que van a ir a sacarle la leche a la mamá, estimulando la ubre de la mamá
mamá. Y una vez esté estimulada, el señor que las ordeña les puede sacar toda la leche también para venderla, para hacer queso, mantequilla y así sucesivamente. Muchos dicen, yo cuando me pensione, quiero tener una finquita y ya retirarme en ella. Para descansar. Descansar es una palabra que la gente que vive aquí no conoce. A ella se le está empezando a llenar la ubre. Quiere decir que está preñada en este momento. Estas son todas vaquitas que están listas para volver a ser mamás. Cuando las vaquitas adolescentes, ya cumplen 2, 3 años de vida, se pueden preñar por primera vez. Al dar a luz, comienza su ciclo de ordeñe. Empiezan a producir y producir leche. Duran produciendo leche más o menos 1 año. Y ahí ya estarían listas para volver a quedar preñadas de nuevo. Y se repite el ciclo y se repite el ciclo por todo lo largo de su vida productiva. Una vaquita de estas puede dar a luz aproximadamente unas 10 veces en su vida. Cuando ya no quedan preñadas tan constantemente, no al año ni al año y medio, sino cada 2 años, cada 2 años y medio, se sabe que la vaquita ya está llegando a su jornada final. Ellas están en su etapa más productiva de la vida, porque no solo dan leche donde sale la mantequilla, el queso y otros productos, sino que dan a luz constantemente. A este terreno al que acabamos de entrar las traen una vez salen de la etapa de ordeño. Estas vaquitas de aquí ya no están dando leche. Entonces cuando dejan de dar leche, se traen aquí y se preparan para que vuelvan a quedar embarazadas o vuelvan a quedar preñadas. Esta está curiosa porque viene y me huele por detrás y me le pongo de frente y ahí sí ya no. Hola, huéleme. Sí, todo está bien. Yo solo como pollo y pescado, amiga. No te preocupes por mí. Como les dije anteriormente, este es un terreno de 500 hectáreas. Antes de la Revolución Bolivariana, una hectárea podría costar $10,000. Después de la Revolución Bolivariana de Hugo Chávez, un terreno aquí, una hectárea, un terreno aquí puede costar $1,000 nada más. Ha perdido que casi 10 veces su valor. ¿Qué quiere decir? Que usted podría venir aquí con $3,000 y comprarse una finca de 3 hectáreas. El problema no es comprarla y ya, porque cualquier persona que tenga $3,000 en el bolsillo compra una finca gigante por acá. El problema es lo que viene después. Se tiene que cuidarla de las invasiones como del mismo gobierno. De las invasiones porque aquí puede venir gente y tomar su terreno, que es lo más difícil de mantener una finca de estas. La falta de financiamiento al campo es muy fuerte, entonces tiene que ser lo que vas produciendo, tienes que ir reinvirtiendo, pero necesitas comer también, necesitas vestirse, necesitas medicina. Entonces justamente esos son los momentos donde hacer una finca, hacerle mejora, reinvertirle y tener una producción en el momento pequeña con precio muy bajo, son esos los momentos más neurálgicos y fuertes. Allá de frente de mí hay una laguna y este señor va directo a ella. Despacito, ¿no? Yo veré. Suave. Suave, por aquí, por aquí. Este caballo sí sabe nadar. Muchas gracias, corazón, por ese recorrido tan bello, tan bonito, por portarse así de bien. Después de una larga cabalgata venimos a este lago, donde nos van a enseñar los métodos de pesca de la región. Es un método muy sencillo, un nylon, un anzuelo, y lo lanzamos al lago hasta que tengamos la suerte de pescar algo. Normalmente en estos lagos habita un tipo de piraña, que es muy parecida a la piraña amazónica, pero un poquito más clarita, más brillante, ya que el color del agua aquí es diferente, tiene otros nutrientes, otra altitud y así sucesivamente. Y es por este mismo lago que estuvimos paseando a caballo. El caballo se metía por ahí, lo cual acabo de caer en cuenta que qué de buena soy de no haberme caído al agua, porque con el olor mínimo de sangre vendrían todas las pirañas a atacar lo que haya caído en ella. Primer intento fallido. El pez se la comió, pero yo no agarré al pez. Pero el pez sí se la comió, yo sentí que se la comió toda la carne. Lindo darme cuenta tarde que también, aparte de pirañas, había cocodrilos en este lago. ¿Cuáles son los retos más duros? Los invasores, el tema del robo de ganado, los cambios climáticos también son fuertes para nosotros. ¿Usted ha conocido casos cercanos de fincas de alrededor vecinas que hayan sufrido ese tipo de invasión como lo mencionamos? Sí, bueno, en Venezuela se ha creado un problema muy grande ya a lo largo de varios años, donde fincas muy productivas, justamente por desconocimiento de los gobernantes y simplemente por necesidades, fueron tomadas fincas y fueron dadas, y hoy en día inclusive se las han devuelto a algunos dueños de esa misma finca porque no hicieron nada con las invasiones, con expropiarlas. No hay mayor doliente que el dueño, el que puede producir, el que tiene capacidad de ir a un banco, de poner alguna garantía, de poner dinero de ganancia de otro negocio, de otra empresa que tenga esa misma persona y la pueda volver a invertir en el campo. Hoy en día es difícil producir sin crédito, sin maquinaria. Ahora para un campesino que no tiene nada, sino solamente
un machete, una pala y gana, no va a ser posible ponerla a producir. Las vacas comen pasto, pero si se dan cuenta, aquí también hay mucha maleza, para lo cual existe la solución. ¿Me lo presta? ¿Me subo y ya? Acelerador y la velocidad de... La idea es que las vacas vengan a comer pasto y una vez termina con ese proceso se corta la maleza. Al cortar toda la maleza permitimos que el pasto crezca. Cuando vengan las vacas a comer, comerán pasto y no maleza. La maleza está llena de espinas que también las puede maltratar. Y esto que les estoy mostrando son solo algunos de los simples pasos, de las más de 1001 actividades que se tienen que tener en cuenta a la hora de tener y operar un lugar como estos. Buenos días, corazón. ¿Cómo amanecemos? Vamos a ordeñar las vaquitas. No se acerque mucho a esa reja, ¿no? Porque usted sabe lo que hay. Ustedes un simple postre, un simple bocado, un simple mordisco, como si fuera un pedacito de sushi para este animalote que está detrás de esta reja. Buenos días, señor. Amanece, caballero. ¿Qué tal la vida en los llanos? No se mueve, no opina, no parpadea, no hace nada, pero está pendiente porque es esta rejita enclenque lo único que lo separa de lo que podría ser su desayuno. Ay, no, este no va a ser el desayuno de él. Pero qué loco, ¿no? Este perrito cabe por ahí, tranquilamente. Y podría estar metiéndosele al cocodrilo para curiosear, para decir, ay, ¿eso qué es? Ahora hecho, ni pregunte qué es eso, que la curiosidad no mató solo al gato. Y detrás del cocodrilo se encuentra nuestra cita del día de hoy. Increíble, ¿no? Estar tan cerca a un cocodrilo y lo único que nos separa es esta rejita enclenque que si él quisiera, de un solo coletazo la derriba. Venga. No, señor. Venga. No sea tonto, mijo. Niño. No, venga para acá. No se las dé de héroe, no sea bruto. Ay, Dios mío, estas son las cosas que yo digo, pero ¿por qué los perros son así? Ay, Dios mío. Deje de ser tan bobo, hermano. Ay, Dios mío. Vamos a ver las vacas. Por aquí es el camino. Se sabe no solo porque hay una puerta, sino porque huele a popó de vaca, uno de los mejores olores de la naturaleza. Yo no puedo ser el único al que le guste ese olor. Aquí estamos dentro del corral, donde tenemos unos terneros muy bellos, muy bonitos, muy simpáticos. Hola, niños. ¿Cómo está la juventud el día de hoy? ¡Qué elegancia, qué finura, qué belleza de animal! Soy yo. Tranquilos, no te voy a hacer nada. Y al otro lado tenemos las vacas, las mamás de ellos, con sus ubres llenas de leche. Y aquí los mezclan, ¿no? Mamás e hijos, para que los terneritos le chupen la ubre a la vaca y así estimulen su ubre. Y cuando ya está estimulada, la pasan aquí, a este cuartico, donde el señor que ordeña las vacas. Una vaca puede generar alrededor de 5 litros de leche al día. Una muy buena vaca puede dar 10 a 15 litros. Y una vaca extraordinaria puede generar 20 litros de leche al día. Estos baldes donde estamos recogiendo la leche, cada uno de esos baldes tiene 20 litros de capacidad. En este caso, para llenarlos, necesitamos leche de diferentes vacas. Quiere decir que cuando usted se come un queso, una mantequilla o un helado, quiere decir que la leche que se utilizó para esos productos es la mezcla de leche de muchas vacas diferentes. Es decir, que por cada bolsita de leche que usted compra en el supermercado, en esa bolsita hay leche de más de una vaca. Hoy en día aquí en Venezuela, el litro de leche se vende más o menos en 30 centavos de dólar. En los buenos tiempos se vendía a 50 centavos de dólar. Y una vaca de estas costando alrededor de $1,000 en promedio, es muy fácil deducir que la leche no es el producto que nos devuelve la inversión de la vaca. Lo que nos devuelve la inversión de la vaca en este negocio es la vida productiva completa del animal. No solo la leche ni los derivados de la leche, sino más que todo las crías. Las crías son el punto que genera la ganancia y todo lo demás que viene después en su vida productiva hasta el último de sus días. Miren este tarrito tan interesante que me encontré. Oxitocina sintética para desestresar las vacas y que una vez estén relajadas produzcan más leche. Por eso muchas veces a las vacas se les pone música, no se les pega, se les trata lindo, se les trata tierno, para que estén relajadas y así produzcan más leche. Eso ocurre en este tipo de establecimientos, ¿no? Cuando estamos hablando de producción masiva de leche, de carne y todo este tipo de derivados de las vacas, el cuento es distinto. Un dato curioso es que los chicos que están ordeñando las vacas se ganan con este oficio el salario mínimo en Venezuela. El salario mínimo en Venezuela en este momento son $4 y algo. Eso no alcanza para nada, sabiendo sobre todo que los precios de la vida en Venezuela están tan caros. ¿Cómo hace la gente para vivir con $4 al mes? Ahí es donde está el truco. Ante el gobierno toca pagar $4, que es el salario mínimo oficial. Pero muchos lugares alrededor del país, incluyendo estos,
gobiernos le dan a los empleados lo que se llama un bono. Entonces aquí les pagan el salario mínimo, que son $4, y les dan un bono de 100 algo de dólares. Es con esos 100 y pico de dólares que ellos pueden vivir, que sigue siendo bajito para el estándar mundial, pero teniendo en cuenta que los empleados que ordeñan estas vacas viven en la finca, comen en la finca y no tienen ningún gasto, les quedan esos $100 mensuales libres prácticamente en el bolsillo. Así nos damos cuenta que aquí en Venezuela hay un sistema, pero que toca obligatoriamente buscar la forma de sobrevivir por fuera de él, porque solo dependiendo del sistema sería prácticamente imposible comer. El tema de las invasiones todavía es una realidad que atemoriza mucho a los terratenientes, a los dueños de empresa, a los dueños de algo, porque usted puede tener aquí 500 hectáreas, 100 hectáreas, 1 hectárea, lo que sea. Si se descuida, se la pueden invadir. Y si a usted se le llega a meter gente a vivir aquí, que usted no se dé cuenta, se va de vacaciones, vuelve y ya tiene aquí gente viviendo, los que invaden el terreno de alguna forma pueden demostrarle al gobierno que ellos necesitan ese terreno. Y a lo largo de un periodo de unos 6 meses, el gobierno puede autorizar la invasión. ¿Qué quiere decir eso? Autorizar una invasión es darle los papeles de la tierra a la persona que la invadió. Y una idea de negocio que se han inventado esas personas es que invaden un terreno, ganan la autorización, lo venden, ganan plata y ahí van a invadir otro y así van invadiendo terrenos a todo lo largo del país. La leche producida se vende a las fincas aledañas. Los campesinos de la región compran litros y litros de leche para volverla queso. Y una de las economías importantes de esta región son los productos de finca, los productos finqueros, los productos derivados de la leche. Y por eso hemos venido hasta aquí, hasta la Cruz de las Misiones. 2 horas más para allá y llegamos a la frontera con Colombia por el Arauca. Y en esta cruz se hace una especie de comercio informal, un mercado, porque este es el punto de encuentro entre campesinos que vienen a vender su queso y los mayoristas que vienen con esos grandes camiones a comprar kilos y kilos de queso para llevarlo a las grandes ciudades. ¿Cómo funciona aquí el tema de la compra-venta de queso? Esta es una zona productora, es una especie como de subasta, algo como improvisado porque la gente va apareciendo, mira acá como viene el amigo con un queso, ¿verdad? Van pasando los motorizados que son los productores de las zonas que están como a 15, 20 minutos de las fundaciones fincas que son productoras de queso. Ellos pasan en las motos y uno les saca la mano y les va preguntando el costo y al mejor postor ellos le venden su mercancía. Y ahí tenemos en esa bolsa cuántos kilos de queso. Ahí deben haber aproximadamente unos cuantos, como 30 kilos de queso, será. Y queso blando, queso duro, queso salado. Mira, ¿cómo se paga el kilo de ese queso? El queso varía. Hoy amaneció el queso, como llamamos nosotros acá, vulgarmente corriendo el queso a 2.8. Pero ya va en alza porque a medida que va entrando el verano y va habiendo ausencia de agua, también los pastos se ponen más escasos y el ganado pues empieza a producir menos queso. ¿Y este queso para dónde lo llevan ustedes? Mira, ese queso viaja aproximadamente como 2 horas de acá, pero de aquí puede llegar al centro del país, Caracas, capital, Valencia. ¿Y allá ustedes le venden ese kilo a un distribuidor mayor? No, nosotros somos vendedores directos. Nosotros tenemos establecimiento y vendemos directo. ¿De las fincas para las ciudades? Sí, de la finca hasta la ciudad, correctamente. Y este es el sombrero más grande que encontré y aún así me queda pequeño. No es solo para quesos, sino también para carnes y otro tipo de productos de finca. Ahí tenemos un cochino o un marrano colgado, pues venden su carne. Entonces usted llega aquí y dicen necesito tantos kilos y le cortan directamente el pedazo del marrano y se lo ponen en su vaina para que se lo lleve a la casa, ¿no? Aquí generalmente aquí se vienen son los domingos. El marrano es diferente al queso porque depende del kilo. Mientras más grande, menos valor. Mientras más pequeño, más valor. Y ese precio lo deciden ¿quién? Los campesinos. Sí, eso se llega a un acuerdo entre el que compra y el que vende. Yo es que me puse este sombrero para no parecer un turista, ¿no? Yo dije, vamos a los llanos, me pongo esto para parecer local, para confundirme entre la gente. Me di cuenta un poco más tarde que aquí nadie usa estos sombreros y que ahora sí parezco más turista de lo que quería. Y desde el mercado de los quesos de Barinas en los llanos venezolanos, Colombia, estamos muy cerca, pero muy lejos. Y nos vemos en el próximo video. Mi rienda suelta el recuerdo. No llores, corazón mío, lo que no tiene remedio. Anoche se fue la garza, dejando triste el garcero. Corazón, cierra las puertas.